Bueno, como les decía recién, este es el capítulo 2 del video. Como les decía recién, estábamos hablando de las cruzadas, que son esas guerras que se desarrollan entre los reinos europeos y Medio Oriente, principalmente los pueblos musulmanes o islámicos. Los europeos van a ocupar la tierra prometida para justamente apropiarse de Jerusalén, que era la ciudad sagrada para el catolicismo, porque ahí había nacido justamente Jesucristo. Había nacido en Belén, pero la ciudad principal era Jerusalén. Bueno, se dan estas guerras entre europeos e islámicos, y Europa en ese momento, y el catolicismo en sí, toma mucho poder porque abarca gran parte de ese territorio. No obstante a esto, a que abarca gran parte del territorio, tenemos que pensar que no toda Europa era católica, porque el sur de España estaba ocupada desde hacía ya casi 200 años o 300 por los pueblos musulmanes de África del Norte. Fíjense que el norte de África está muy cercano al sur de Europa, sobre todo al sur de España, y a través de esa cercanía los islámicos, los moros, como le llamaban los españoles a los islámicos, habían ocupado gran parte del sur de España, la zona que se conoce hoy en día como Andalucía, ¿sí? Bien. Entonces no pensemos que toda Europa estaba en manos de los europeos. Los islámicos habían ocupado parte del sur de Europa, particularmente el sur de España. Bien, recién en el 1400, en el siglo XV, los europeos logran expulsar a los musulmanes, a los islámicos de la península. Bien, hablamos entonces de las cruzadas. Otro hecho importante del periodo, sí, otro proceso en realidad no hecho, es el surgimiento de la burguesía. ¿Qué es el surgimiento de la burguesía? Es muy importante. ¿Por qué es muy importante el surgimiento de la burguesía? Porque va a ser un nuevo sector social, ¿sí?, que va a aparecer entre fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, ¿sí?, entre el periodo medieval y la modernidad, va a surgir este sector social que en realidad ya existía. ¿Por qué ya existía? Porque ¿se acuerdan cuando hablamos hace un ratito de el sistema feudal, y que dentro del sistema feudal había un sector que era el de comerciantes y artesanos? Bueno, esos comerciantes y artesanos, ¿sí?, son los que van a ir adquiriendo poder a través del dinero, ¿sí?, de las transacciones comerciales, van adquiriendo mucho poder a través del dinero, y de esa manera, poco a poco, ¿sí?, desde fines de la Edad Media, podemos decir siglo XIII, siglo XIV, van a ir adquiriendo más poder, y finalmente en el siglo XVIII, siglo XIX, van a quitarle el poder absolutamente a las monarquías, ¿sí?, a los reyes y a la nobleza. Eso ya lo vamos a ver recién a fin de año, esto de cómo van finalmente la burguesía, cómo va la burguesía a quitarle el poder a las monarquías a través de ciertas revoluciones. El caso típico es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, que es lo que vamos a ver quizá en septiembre, octubre, sí podemos ver que en este periodo que estamos mirando, que es el inicio de la modernidad o el fin de la Edad Media, ese paso, en Europa va a ir surgiendo la burguesía como un sector social que, como una semillita que se transforma en una planta, finalmente se va a hacer un árbol. Esta metáfora que estoy usando lo que quiere demostrar justamente es esto, que un sector social que no era poderoso, porque acuérdense que en la pirámide feudal primero estaba el rey, la iglesia, los caballeros, y recién después estaban los comerciantes y artesanos. Bueno, ese sector va a tomar poder poco a poco, más poder a través del dinero, y finalmente le va a lograr quitar el poder a las monarquías. Bueno, ese es otro proceso importante del periodo. Y finalmente, uno que es quizá muy relevante para nosotros, es el de la ciencia. En Europa comienza a surgir un modo de producir conocimiento, ¿sí?, conocimiento científico, y también un modelo educativo, de educación, a través de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque la iglesia era en ese periodo quienes controlaban la producción de conocimiento, y no solo la producción de conocimiento, sino la transferencia de ese conocimiento, o sea, la educación.
cuando un rey quería que su hijo, el príncipe, vaya a tener mucho, digamos, mayor conocimiento para poder después gobernar, lo enviaba generalmente a la iglesia para que la propia iglesia, la institución, se encargara de educarlo. ¿Cuáles eran esos espacios? ¿Era la propia iglesia, la catedral donde se enseñaba? No, estaban los monasterios. ¿Qué eran los monasterios? Eran templos muy grandes, ¿sí? Tipo castillos, fortificados donde vivían, ¿sí? De manera permanente monjes, curas de clausura. ¿Qué es esto de curas de clausura? Eran curas que vivían constantemente dentro del monasterio, de ese gran castillo, y ahí se producía conocimiento. Generaban investigaciones para conocer sobre la naturaleza, sobre las ciencias humanas, etc. Y iban escribiendo todo ese conocimiento en manuscritos. ¿Qué eran manuscritos? Eran libros escritos a mano, por eso se llaman manuscritos, en donde se asentaba todo ese conocimiento que se iba generando. Los monasterios fueron muy importantes porque fueron el primer foco científico formal que hubo en Europa desde, como digo, la Edad Media a los inicios de la modernidad. Ya en ese periodo empieza a surgir otra institución que hoy en día es la más importante quizá a nivel conocimiento, que comienza a surgir en Europa en ese periodo y le empieza a disputar el poder a los monasterios, el poder de la ciencia me refiero, que son las universidades. ¿Sí? En el norte de Italia, ¿sí? En Francia, en España, en Inglaterra, comienzan a surgir, más o menos entre el 1300, 1400, incluso 1500, algunas de las principales universidades europeas que hoy todavía existen. Pero bien, lo importante acá era ver cómo el conocimiento mayoritariamente en Europa se producía a través de la iglesia, a través de los monasterios, que eran estos espacios específicos donde los curas, los monjes, producían constantemente conocimiento y aparte lo reproducían, o sea, se lo podían a través de la educación transmitir a otros. Bien, ¿todos podían acceder a la educación en ese periodo? No, claramente no, solamente los propios integrantes de la iglesia, los propios miembros de la iglesia y las familias nobles. ¿Sí? El rey y todo el grupo de familias nobles que estaban alrededor de él son los que podían acceder al beneficio de la educación. Bueno, ahí tracé un panorama más o menos general de cómo estaba Europa en este periodo en el que de repente van a llevar a cabo un proceso de expansión a través del mundo, de conquista de territorios, a través de la navegación. ¿Sí? Entonces trazamos un panorama general de Europa, pero sería bueno también tener un panorama general de qué pasaba en el resto del mundo. Para ver ese panorama general de qué pasaba en el resto del mundo, yo les voy a subir unos archivos, ¿sí? Junto a este video que están viendo ahora, en donde en esos archivos van a poder ver un resumen muy pequeñito de cómo estaba el contexto mundial en diferentes partes del mundo, más allá de Europa, en ese periodo. Bueno, vamos a terminar esta clase con una lectura muy pequeñita que van a encontrar en ese texto que yo les voy a dejar, ¿sí? Que va a estar adjunto a este video. Les voy a leer la introducción de ese texto, ¿sí? El título es así: Un mundo de universos cerrados. Las grandes civilizaciones a mediados del siglo XV. O sea, a mediados del 1400. Podemos decir 1450, 1460. ¿Cómo estaba el mundo, el panorama mundial en ese periodo? Más allá de que nosotros miramos en líneas generales cómo estaba Europa, vamos a mirar en general cómo estaba el resto del mundo. Leo una introducción y después ustedes lo continúan en el archivo adjunto. A mediados del siglo XV, la población del mundo estaba distribuida en forma despareja. El 70% de los humanos habitaban un 7% de las tierras disponibles. O sea que el 70% de la gente vivía, ¿sí? El 70% de los pobladores del mundo vivían solamente en un 7% del espacio, ¿sí? Territorial disponible. Estaba muy concentrada la población. El mundo europeo y el chino concentraban alrededor del 50% de la población mundial. Como les había dicho antes, en ese periodo entre Europa y Asia, principalmente el Lejano Oriente, China y Japón, ¿sí? Tenían el 50% de la población mundial. Algunos dicen que más, que llegaban incluso al 60%. El mundo estaba compuesto entonces por una serie de civilizaciones aisladas entre sí.
Cada uno de estos mundos estaba cercado por barreras naturales que contribuían a aumentar el aislamiento. Áreas desérticas, mares y océanos casi inaccesibles, montañas infranqueables, tierras vírgenes. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Que esas culturas distribuidas por el mundo estaban aisladas. ¿Por qué? Porque los accidentes geográficos, ¿sí?, la naturaleza en sí las mantenía aisladas porque no tenían la tecnología suficiente para poder salvar un mar de por medio para conectarse, o un océano, o un gran desierto, o cualquiera sea la característica geográfica del paisaje que impedía que entre una cultura y otra se puedan comunicar. Hoy en día nosotros nos comunicamos entre todos porque nos subimos a un avión, a un barco, ¿sí?, y viajamos a cualquier parte del mundo. En ese momento, lo que es el transporte aéreo no existía claramente. Y la navegación tenía métodos muy rudimentarios todavía. En el siglo XIII, siglo XIV, la navegación todavía no se había desarrollado como se desarrolla así a partir del siglo XV. Algunas civilizaciones como el Islam y la de Europa Occidental mantuvieron estrechos contactos, tanto que sus historias no pueden comprenderse separadamente. Lo que hablábamos hoy, Europa y Medio Oriente e incluso el norte de África constantemente estuvieron conectados entre sí. Nosotros lo vimos el año pasado cuando hablábamos de las antiguas culturas del mundo. Medio Oriente, donde surge por ejemplo Egipto y en Mesopotamia, estaba muy vinculado con África, con el norte de África, con Egipto. Y al mismo tiempo esas culturas después estuvieron muy conectadas con Grecia y Roma. Y al mismo tiempo todas estas estuvieron vinculadas de alguna manera después con el Lejano Oriente. Entonces, fíjense cómo las culturas de lo que se conocía como Viejo Mundo estaban entre sí conectadas. No así con América, o con Oceanía, o con el centro-sur de África. Bien. Otros mundos, como el de China e India, aunque se relacionaron por medio del comercio con las civilizaciones mediterráneas, no perdieron su carácter de mundos cerrados. Por su parte, las civilizaciones americanas no solo estuvieron completamente incomunicadas con las que habitaban otros continentes, sino que incluso algunas no se conocían entre sí. Bueno, yo acá termino con esta introducción, ¿sí?, y ustedes la van a continuar, ¿sí?, en sus casas en función al archivo adjunto que va junto a este video. Y después terminamos con, o deberían terminar ustedes, con la actividad que deben desarrollar una vez finalizada. La observación del video, la lectura del material que les dejo, ahí ya con esas dos cosas pueden resolver las actividades que les dejo, digamos, adjuntas también. Bueno, espero que les haya gustado el video, tengan paciencia, respeten el aislamiento, ¿sí? Manténganse en cuarentena en sus casas, traten de hacer ejercicio, bueno, traten de colaborar en la casa con todo lo que puedan y nos seguiremos viendo por este método. Bueno, besos, chau chau.